74 años de servir a Guatemala. El 30 de octubre, el ICS suma un año más de brindar cobertura a los guatemaltecos. Las buenas ideas y las instituciones sólidas trascienden y se constituyen en el desarrollo del país. En ICS TV, la imagen de la seguridad social en Guatemala, abordaremos un tema importante para los pensionados. Es la suspensión de la comprobación de supervivencia. También, el ICS ha puesto a su disposición áreas especiales para la atención de pacientes leves de COVID-19. Uno de estos centros es el que está adjunto al Hospital de Rehabilitación. De esto nos habla la doctora Jacqueline Monzón, subdirectora médica del Hospital Dr. Juan José Arévalo Bermejo. Soy la doctora Jacqueline Monzón Lotán, subdirectora médica del Hospital Juan José Arévalo Bermejo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Nosotros, como unidad centinela así designada, nos vimos en la necesidad de tener otra área disponible para nuestros derechohabientes que consultan a nuestra unidad hospitalaria para poder darle la atención de calidad y calidez que ellos merecen. Teniendo en consideración que la actual pandemia COVID-19 que nos aqueja, vimos que la necesidad de crear este nuevo lugar para poder atenderlos. Esto con las directrices de nuestras autoridades, como lo es la Junta Directiva, la Gerencia y la Subgerencia Médica, con la finalidad de una atención adecuada, eficiente y eficaz. Nos fuimos preparando con tecnología y con equipo que va a ser necesario para atención de paciente moderado a severo. Se hizo una inversión aproximadamente de 80,000 quetzales en equipo y oxígeno que va a ser necesario para todos los pacientes que así lo aquejan. Más queremos recalcar que es un área aparte del Hospital de Rehabilitación, siguiendo los protocolos ya establecidos, como lo es el distanciamiento, el uso de mascarilla, utilización de gel, limpieza. Tenemos una empresa que nos brinda el apoyo con la sanitización para ambientes libres de COVID, para que nuestro personal esté fuera de contagios. Esta área tiene una capacidad para 60 pacientes, provista con todas las comodidades, con su cama, tiene televisores, asimismo se cuenta con reposet, donde el paciente, si puede ya, y así lo permite su patología, poder sentarse, salir fuera de cama y no estar todo el tiempo acostado, pueda él reposar aparte, fuera de cama. Esto es para pacientes moderados a severos, que necesitan una evaluación especializada. Existen médicos internistas a cargo. Existen también monitores con los cuales están diariamente evaluando al paciente que así lo requiere. Si el paciente necesita un mayor nivel de atención y es necesario su traslado, son referidos al Hospital de Enfermedades, a Tecumumán, a Villanueva o al Hospital Juan José Arévalo Bermejo. La mayor inversión fue en gases médicos, sabiendo que los pacientes que tenemos son moderados a severos, por el tipo de paciente y el tratamiento que ellos ameritan. Asimismo, otro de los gastos que hizo el Seguro Social es en el equipo de protección personal. Caretas, overoles, mascarillas, equipo para desinfección que nos va a servir para darle una atención y poder ayudar tanto a nuestro personal como a los afiliados. Esto lo hacemos con la finalidad de poder dar una atención oportuna a nuestros derechohabientes y resguardar a nuestro personal de salud, médico y paramédico. ¿Qué se ha implementado últimamente en el ICS? El ICS ha implementado el sistema automático de llamadas en el 2291-8400. Esto permitirá que se registre un número de teléfono para poderle contactar e informar sobre medicamentos, exámenes, laboratorios, citas médicas, pago de pensiones, casos de IBS y pagos de diferidos a patronos.
Si debido a la naturaleza de las actividades de una empresa o institución, el trabajo debe ser presencial, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social le hace estas recomendaciones como parte de su política preventiva. Tomar la temperatura a los empleados antes de ingresar y asegurar el distanciamiento físico en el proceso de entrada. Ninguna persona debe estar sin mascarilla o utilizarla de forma incorrecta. Debe clasificar a sus trabajadores por riesgo de exposición y de acuerdo a ello proporcionarles equipo de protección. Señalizar el distanciamiento de 1,5 metros entre cada trabajador o colocar barreras físicas. Si su trabajador mantiene contacto con el público, debe colocar pantallas protectoras en sus puestos de trabajo u otorgar escudos faciales. Señalar el espacio de distanciamiento físico en áreas de espera o lugares donde se formen filas. Si el negocio es de atención al público, debe contar con dispensadores de alcohol en gel, además de proporcionar en el ingreso para desinfectar las manos. Recuerde que debe mantenerse el distanciamiento físico y tener las ventanas abiertas para la circulación del aire. Proporcione mascarillas a sus trabajadores y si son reutilizables, fomente la desinfección de estas con agua caliente entre 60 y 90 grados. En medida de lo posible, impulsar el teletrabajo. Informar a las autoridades de salud sobre los casos de trabajadores sospechosos y positivos de COVID-19. El área de trabajo en donde labora la persona enferma debe ser desinfectada y puesta en cuarentena. Siguiendo estas medidas, trabajamos juntos para prevenir y mitigar el COVID-19. Para mayor información puede consultar la sala virtual COVID-19 en la página web www.ixgt.org. Política preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, IX. Crispín agradece a Ix por la atención que se le ha brindado a ella y a su bebé en el Hospital Departamental de Escuintla. Esta es la voz del afiliado. Mi nombre es Zuli Crispín, un gusto poder saludarles, agradeciendo primeramente a Dios por la oportunidad y también al Instituto Guatemalteco, ¿verdad? Que en este caso, pues a pesar de todo lo que está sucediendo en el país, pues no ha dejado de elaborar con las medidas más que todo de prevención que se requieren durante esto que estamos pasando, ¿verdad? Insto a todas las mamás y a todas las personas pues que tienen la oportunidad de poder pagar y, ¿verdad?, que se animen a poder acercarse acá, ya que no hay ningún peligro, la verdad están trabajando con todas las medidas de prevención posibles para que ustedes y nosotras, ¿verdad?, podamos tener el mejor servicio y trabajar. Política preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, IX. La obesidad es un flagelo que ataca a la mayoría de población, causante de más de 20 enfermedades, y un ejemplo de ellas es la diabetes. Por esta razón es tan importante la buena alimentación y la actividad física, porque cuidarnos depende de nosotros. Conozcamos más de este tema con la mejor fuente de información, los especialistas del Seguro Social. La obesidad la podemos definir como un índice de masa corporal que no es simplemente más que la diferencia entre el peso y la talla. El peso en kilos dividido la talla en metros al cuadrado, eso nos hace un índice que se llama índice de masa corporal, que cuando es más de 35 se define como obesidad grave, entre 30 y 35 obesidad y entre 25 y 30 sobrepeso. Por eso la mayoría de las personas deberíamos de tener un índice de masa corporal en alrededor de 25. Esto es importante en estos momentos porque la emergencia actual que estamos viviendo en el mundo, el COVID-19, se ha asociado a un mayor empeoramiento de las personas con obesidad, sobre todo las que tienen un índice de masa corporal mayor de 35.
Cuando existe un índice de masa corporal mayor de 35, o sea, un exceso de grasa en la sangre, el problema es que normalmente existe una grasa normal que se acumula en los brazos, en los muslos, pero en las personas obesas o que comen mucha grasa, esta grasa se acumula en lugares en los que normalmente no debe existir, como lo son el corazón, alrededor del hígado, alrededor del páncreas. Y el problema es de que este tejido celular ectópico posee células, adipocitos y macrófagos, y estas células tienen propiedades inflamatorias, sintetizan sustancias inflamatorias, o sea que una persona obesa, una persona que tiene más tejido celular subcutáneo y sobre todo en zonas que no habitualmente debe de existir, mantiene un estado inflamatorio crónico, y si a eso le sumamos la inflamación que ocasiona la COVID, resulta en una tormenta inflamatoria, un estado inflamatorio crónico que empeora todas estas afecciones. Se ha visto, por ejemplo, que en Inglaterra el 65% de los pacientes que requirieron cuidados en terapia intensiva tenían un índice de masa corporal de más de 35. También en América Latina se ha visto que en lugares como Argentina el 75% de los pacientes que requirieron atención hospitalaria y empeoraron en los cuidados intensivos tenían un índice de masa corporal mayor de 30. Por eso es importante mantener una buena dieta y hacer ejercicio. La obesidad es un flagelo que nos está afectando a nivel mundial y sabemos pues que debemos actuar por parte de la alimentación para ir haciendo estos cambios y evitar que lleguemos a un punto de aumento de peso, que esto nos genere algún trastorno en nuestra salud, ¿verdad? Entonces prácticamente la alimentación debe ser saludable, nutritiva, debe ser completa y balanceada, debemos incluir todos los grupos de alimentos. Es importante conocer los grupos de alimentos porque sabemos que algunos nos pueden ayudar y otros en exceso pues nos pueden perjudicar. Entonces entre ellos pues tenemos las proteínas, que son alimentos que nos dan energía, que también nos ayudan a la formación de tejidos, órganos, y estos alimentos pues los podemos encontrar en las carnes, en los lácteos. Estos alimentos también contienen grasas que son saludables y también grasas que en algún momento son saturadas, y el exceso pues nos podría provocar elevación de niveles de colesterol, triglicéridos, también podría causar el exceso de peso si aumentamos el consumo de estos alimentos. Luego entran los carbohidratos, que son alimentos que nos proveen energía inmediata. Estos alimentos los podemos encontrar en las harinas, en las pastas, en los cereales, los granos, las frutas, las verduras también, y estos pues tienen alto contenido de fibra. El exceso de estos alimentos podría causar también aumento de peso, porque son alimentos que tienen exceso de calorías y si no se consumen en las porciones adecuadas, esto va a causar el aumento de peso y va a afectar a nivel de nuestra salud, ¿verdad? Y para personas que padecen de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, problemas de colesterol, triglicéridos o cualquier otra enfermedad crónica, esto va a causar alteración en sus valores de laboratorio y esto pues genera una inflamación en el cuerpo y va relacionado con la obesidad y también con generar otras enfermedades a nivel del sistema inmune, como actualmente es con COVID, ¿verdad? Entonces el hecho de que estas enfermedades estén altas, entonces van a causar esos niveles elevados. Es importante también incluir las fibras que las encontramos en las frutas y las verduras, que son alimentos nutritivos. Las grasas buenas como el aguacate, el aceite de oliva y las semillas, pues nos van a proveer fuentes de grasas como omega 3, omega 6, y estos nos van a ayudar a prevenir inflamación en nuestro cuerpo y también nos van a ayudar a aportar los nutrientes necesarios como parte de una alimentación saludable. Es importante mencionar que la nutrición y la alimentación van de la mano. La nutrición es incluir realmente todos los nutrientes necesarios para nuestro organismo y la alimentación realmente es el acto que hacemos al incluir todos los grupos de alimentos. Muchas veces creemos que porque mi papá, mi mamá tienen obesidad, yo voy a ser obeso y no se maneja de esa manera. Desde el punto de vista endocrinológico, va más relacionado a un defecto
a la hora de trabajar con hormonas tiroideas, por ejemplo, que es la que más comúnmente se afecta. Y cuando tiroides está descontrolada, sobre todo en hipotiroidismo, nosotros vemos que el paciente tiene una ganancia de peso importante. A veces nosotros podemos tener el gen de la obesidad y definitivamente nos va a condicionar, pero yo voy a desarrollar obesidad si tengo una mala dieta, si no hago ejercicio o si tengo patologías asociadas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, que uno pueda desarrollar diabetes y se descontrola el peso y definitivamente eso nos va a dar más problemas para controlar el exceso de peso que nosotros podemos ir acumulando. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos cuidado con la dieta y el ejercicio? Podemos tener un mejor control de nuestro peso y eso nos va a condicionar a que mejoremos patologías asociadas, como comúnmente es la presión arterial, que está relacionada. También tiene que ver con la presencia o no de insuficiencia venosa. Es muy común que nuestros pacientes, tanto hombres como mujeres, desarrollen insuficiencia venosa por el sobrepeso, y si nosotros lo vemos asociado esto a algún familiar, tenemos que trabajar concienzudamente para poder evitar tener ese tipo de complicaciones. Aparte de la tiroides, podemos tener un descontrol a consecuencia de problemas a nivel de la glándula hipófisis, que se condiciona, por ejemplo, las pacientes que tienen ovario poliquístico, tienen una alteración en todo el eje perfil ovárico, y eso puede condicionar que estas pacientes es muy característico que presenten obesidad. Asimismo, tenemos pacientes que con problemas de páncreas, si no es una adecuada acción de la insulina y no está esto trabajando a nivel de la eliminación de los glucocorticoides, definitivamente nos va a provocar aún más problema en cuanto a poder bajar de peso. Tenemos pacientes muy comúnmente que nos dicen que están haciendo dieta, que están haciendo ejercicio, pero si hay problema ovárico relacionado, definitivamente va a condicionar que puedan tener un exceso de peso. Así que debemos de trabajar muy concienzudamente con los cuidados de dieta y ejercicio para poder tener una mejor calidad de vida. El ICSS continúa brindando charlas dirigidas a empresas para la contención del COVID-19, ya sea vía Zoom o presenciales. Si usted, señor patrono, quiere ser parte de estas charlas virtuales o presenciales para el cuidado de su salud y la de sus trabajadores, puede llamar al número que aparece en su pantalla. Si tienes a un familiar en cuarentena domiciliar a causa del COVID-19, practica estas recomendaciones que te brinda el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Procura que solo una persona cuide y atienda a quien está enfermo. Lávate las manos con agua y jabón o desinféctalas con alcohol en gel antes y después de cualquier contacto con el paciente. Desinfecta con frecuencia los lavamanos, los interruptores de luz, manijas y cerraduras de las puertas, sobre todo si la persona utiliza zonas compartidas. La familia no debe recibir visitas mientras haya una persona en aislamiento. Evitar el contacto con el enfermo, sobre todo los adultos mayores, hipertensos, diabéticos con enfermedades crónicas o mujeres embarazadas. Se recomienda utilizar un teléfono celular para comunicarse con los familiares y el personal médico. El paciente deberá permanecer solo en una habitación, en los casos de que no sea posible, en un lugar en el que tenga 2 metros de distancia con el resto de la familia. Si el paciente necesita salir de la habitación, debe usar mascarilla y mantener distanciamiento físico con todas las personas. La puerta de la habitación en la que esté el paciente deberá permanecer cerrada hasta finalizado el período de aislamiento. Es aconsejable que el baño que utilice el paciente no sea usado por nadie más, de lo contrario, debe ser desinfectado constantemente. Se recomienda que la habitación tenga ventilación hacia el exterior de la vivienda. Colocar en la habitación del paciente un bote de basura con tapadera y bolsas con autocierre. El material desechable utilizado por la persona enferma como guantes, pañuelos, mascarillas, platos, vasos, etc. debe depositarse en una bolsa de plástico para ser eliminado.
Deberás rociarla con agua con cloro. Debes cerrarla adecuadamente e introducirla en una segunda bolsa. El cuidador es quien debe amarrar la bolsa antes de salir de la habitación. La bolsa 2 debe ser depositada en la bolsa de basura común con el resto de residuos domésticos y debe amarrarse lo más fuerte posible. La ropa y las sábanas utilizadas por el enfermo deben lavarse lo más pronto posible, si no deben mantenerse en una bolsa cerrada. Si el enfermo no dispone de platos, cubiertos y artículos desechables, los que utilice no deben ser usados por los demás miembros de la familia. La mejor medicina está en tus manos. Protégete. Política preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, ICS. Hoy se encuentra con nosotros la licenciada Claudia Centes, jefe del Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, IVS, uno de los dos grandes programas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, con quien estaremos conversando sobre uno de los temas que frecuentemente nos consultan en redes sociales, y es la comprobación de supervivencia. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Uno de los temas frecuentes que nos consultan en redes sociales es sobre la obligación que tienen las personas sobre la comprobación de supervivencia. Como es de conocimiento, todos los pensionados del instituto tienen la obligación de comprobar su supervivencia y persistencia de condiciones anualmente. ¿Para esto también existen plazos? Claro. Por ejemplo, para los pensionados por el riesgo de vejez, de invalidez y por el Acuerdo 97, el plazo que tienen es de un mes calendario contado a partir de la fecha del cumpleaños del pensionado. Y para los pensionados por el riesgo de sobrevivencia es de un mes calendario contado a partir de la fecha del cumpleaños del causante que les otorgó el derecho. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ha acatado el Decreto Presidencial 5-2020, ratificado por el Congreso de la República en el Decreto 8-2020. ¿Qué nos puede decir al respecto, licenciada? A través de este decreto se declaró el estado de calamidad pública y también instruye a que todas las instituciones de salud deben de colaborar para prevenir la propagación del coronavirus. En este sentido, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para salvaguardar la seguridad y la salud de los pensionados, a través de la Resolución Administrativa 208 de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias, resolvió que todos los pensionados cuya obligación se vio interrumpida por el estado de calamidad, se les exonera de la misma durante todo el año 2020. Esto quiere decir de que la obligación que tienen se va a retomar en los mismos plazos y en las mismas fechas en el año 2021. Este tema es muy importante para los pensionados, por lo que los instamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Noticias ICS y en el Twitter ICS Pensiones. Gracias por este importante tema, licenciada. Desde hace 74 años empezamos nuestra labor. Durante todo el día hay alguien trabajando por ti y tu familia. Y a pesar de la pandemia del COVID-19, no nos detenemos. Agradezco al ICS por enviar las medicinas directamente a casa y cuidar de mi salud. Nunca en esta época de pandemia me ha hecho falta mi pensión. Gracias, porque a pesar de la adversidad, mi quimioterapia continuó con normalidad. Tuve un accidente en moto. Agradezco al ICS por atenderme en estos momentos tan difíciles. Quiero agradecer al ICS por todo el apoyo durante la etapa de mi embarazo y por las vacunas, porque sin el apoyo de ellos, mi bebé no estuviera sano. Gracias, ICS, por esta oportunidad de seguir recibiendo mis terapias virtuales en la comunidad de mi hogar. Gracias por cuidar de mi salud, cuidar de la salud de mi familia. Gracias.
A todos los trabajadores del ICS les agradezco el valor, el coraje que tienen para anteponer la salud de todos los enfermos ante la salud de ellos y la de sus familias. Yo les agradezco profundamente a todo el personal médico, de limpieza, a todos los enfermeros. Muchas gracias, ICS. Nuestro compromiso es cuidar de su salud de manera integral. Durante la pandemia aceptamos el reto de reinventarnos para seguir brindando los servicios, pero de una manera segura. El ICS está cambiando, el ICS está mejorando. La mejor medicina está en tus manos. Protégete. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS. Recuerden estar atentos y no bajar la guardia para la prevención y contención del COVID-19. El uso correcto de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social son muy importantes. Hasta la próxima semana.